Gracias, muchas gracias a la Pablo, y con esto de los médicos yo le aprecio muchísimo, ¿sí? Al doctor Leonardo López Armejos, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, que me haya aceptado esta llamada. Doctor López Armejos, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar con usted. A sus órdenes. Gracias, doctor. El placer es mío, de todos los que lo escuchamos. Bueno, el presidente López Obrador insiste que sepan todos los conservadores, egoístas, hipócritas, no vamos a dar ni un paso atrás en la contratación de los médicos cubanos. Yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, ¿sí? Y no tengo médicos, pues que vengan de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida. ¿Tiene algún primer comentario sobre esto, doctor? Pues creo que es una información muy delicada, señor López Dóriga, respecto a esta postura del presidente, a quien, reitero, toda la agrupación médica respetamos, sin duda, por la representatividad que tiene a nivel nacional. Sin embargo, no coincidimos en este tipo de ideologías ni de comentarios, puesto que los que vivimos realmente en el ámbito médico, atendemos a los pacientes, somos los que sabemos realmente cómo están las cosas. Y es, creo que en un tono diferente, cómo se debería de manejar esto, ¿no? ¿Qué opina que lo mismo han dicho los doctores Jorge Alcocer, el secretario de Salud, que también es médico, ¿no? Y el mismo subsecretario Hugo López-Gatell? Muy bien, muchas gracias. Como lo comenté, respetamos las opiniones otorgadas, pero no coincidimos. Yo quisiera comentar en un breve momento, si me lo permite. De estas Dígame. aproximadamente 158 escuelas de medicina que hay, se egresan más o menos cerca de 17,000 médicos generales al año. Usted sabe que el principal, el área que principalmente contrata a estos médicos son los consultorios de farmacias. Realmente yo preguntaría si las condiciones son las que se otorgan de forma adecuada para que los médicos sean contratados por un sistema nacional de salud, se les brinde las características y todas las garantías para que puedan ser contratadas de forma adecuada. Recordemos que venimos pasando de una pandemia que todavía actualmente se siguen manejando pacientes. Se contrataron médicos, se contrataron enfermeras, se contrató personal de salud. Pero una vez disminuyendo estas acciones, mejorando la pandemia, disminuyendo los pacientes, estos médicos pues, se les dijo gracias. Entonces, la pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que el Sistema Nacional de Salud en México realmente pueda seguir contratando a más médicos? Y no solamente médicos, o sea, personal de salud. Estamos de acuerdo, hace falta, sí. Pero lejos de estar, consideramos en nuestro grupo, lejos de estar considerar o puntualizar el contratar más personas, deberíamos de arreglar más la parte interna, meter las políticas necesarias para que más médicos se interesen en participar en la institución de salud. Creo que ahí es donde deberíamos de apuntar un poquito, poner los focos, los reflectores, cuánto gana un médico, todo lo que le dedica un médico a la atención de los pacientes, sea de día, sea de noche, ahí estamos. Aún con las carencias, los médicos estuvimos en pandemia, llámese en instituciones públicas o privadas, atendiéndolo en diferentes áreas porque COVID nos dio a todas las especialidades trabajo. Y lo digo de esta manera porque tanto el pediátrico como el adulto mayor, el geriátrico, como el que se fracturaba, se accidentaba y no sabía que tenía COVID, pero ya tenía un contagio y se complicaba más. Entonces, en las agrupaciones médicas, llámense federaciones, colegios o asociaciones que estamos unidos, más de 55 a nivel nacional, consideramos, insisto, respetamos esta parte de las opiniones del gobierno y de las diferentes áreas, pero no coincidimos en esto. Insisto mucho. Creo que deberíamos de plantearnos nuevamente si las cosas y las condiciones en nuestro país a nivel salud están correctas. A mí lo que me puede mucho, pues por la admiración y gratitud. Todos tenemos un médico al que le debemos la vida, doctor, ¿sí? Sí. Y o el de un familiar, un hijo, una madre, un hermano, alguien como nosotros, sí, que alguien propio. Y los médicos son los que nos tienen en pie, los que nos cuidan, los que nos atienden, los que nos orientan, los que nos aconsejan, hasta a veces nos regañan, ¿sí? Y nos llevan de la mano por el camino de la salud. Yo lo que no me entra en la cabeza es que el secretario de Salud, siendo médico, hable así de los médicos, como si fuera a ser por siempre secretario de Salud. Claro, indudablemente es una situación que aqueja al grupo médico,
pero entendemos la postura política que quizá él esté teniendo. Sin embargo, esto que usted acaba de comentar, señor López Dóriga, es justo ese planteamiento que nosotros nos hacemos. E incluso varios compañeros fallecieron a través de estar brindando la atención a más pacientes. Y seguimos aquí al pie de la lucha y siempre buscando mejoras continuas, trabajando con carencias, hablo en el sector salud, sobre todo en el área pública, trabajando en todas las horas que se nos han solicitado, ahí está. El detalle es que no consideramos que sea justo un sueldo que se pague a un médico por estar al pendiente, como buenos mexicanos que somos y que siempre vamos a estar al pendiente de la salud de nuestros pacientes, y quieran contratar a otros médicos que vengan de otro país con un nivel académico diferente, que incluso no sabemos realmente los documentos si sean médicos o no, ¿sí? Nosotros entre el área médica pues, sabemos que tenemos que representar las cartas, títulos, cédulas que nos hacen y que nos hacen ver que tenemos esta competencia académica. Pero venir de otro país, no querer mostrar los documentos y aparte de esto en el área clínica, porque así lo externaron muchos compañeros, no tener el conocimiento para realmente tratar a un paciente. Más bien vinieron a aprender y también ellos se otorgó por parte del gobierno, según tengo entendido, desde zonas de hotel, alimentos y un salario mucho más alto que el que se le ofrece a un médico mexicano que está aquí al pie de la lucha, siempre viendo por los pacientes. Entonces, entramos en un paradigma de justicia que no quisiera ahondar porque siempre hay el bueno y el malo, pero creo que deberíamos de enfocar un poquito más las atenciones, y decía yo hace un momento, los reflectores hacia nuestro Sistema Nacional de Salud, desde sueldos, contrataciones, cuántos pacientes tiene que ver un médico en el área institucional, cuántas cirugías se le debe para generar esta calidad que todos los pacientes deben de tener. Ahora, doctor, nada más por último, yo digo esto, México es el país, según datos de salud que luego dejaron de dar, con el mayor número de muertes en el personal sanitario. Y muertes hablo de médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, en fin, todo el sector sanitario, ¿sí? Y el mayor número de contagios. Y pasaron de ser los héroes del minuto de aplausos, doctor, a ser ahora, perdón que lo diga, unos, no quiero usar la palabra, pero unos temerosos que no quieren ir a las zonas de riesgo, y vienen los valientes de Cuba que sí van. Indudablemente, en este contexto, señor López Dóriga, también está fuera totalmente esta comunicación. Le voy a explicar por qué. Porque en México, desafortunadamente, las condiciones para que uno de nuestros médicos vayamos a las poblaciones más pequeñas, más alejadas, lo hemos hecho. Fuimos pasantes y estuvimos en alguna población, pero actualmente las condiciones no están dadas. Muchos de nuestros compañeros siguen siendo asesinados. A veces no hay medicamentos y creen que la culpa es del médico y él tiene que pagar esta situación. Los centros de salud, o sea, es una situación a nivel nacional que vuelvo a comentarle a usted. Ojalá se diera la oportunidad de poder buscar por qué en algún centro de salud o en alguna población no hay un médico pasante o no hay un médico que quiera ir a atender a esa clínica. ¿Realmente la cuestión de seguridad está garantizada en nuestro país? No lo está. Los sueldos son los adecuados para que un médico pueda trasladarse de una ciudad donde él vive, su familia, a otra ciudad, a otra población y pueda desempeñar su cargo con todas las de conformidad y la ley que debe de tener. El abastecimiento de medicamentos, el instrumental necesario para poder desarrollar nuestra actividad. Creo que no. Y ahí es donde realmente los médicos estamos preocupados. Y no nos preocupa otra cosa más que la salud de los pacientes en nuestro país. Siempre decimos, estamos con la mayor disposición para trabajar por el bienestar de nuestro país y seguiremos haciéndolo. Solamente requerimos un poco más de atención para que esto se desarrolle de una mejor manera. Bien, doctor, pues le agradezco mucho que me haya contestado, que me haya hablado como haya hablado, y le mando un abrazo, pues agradecido para todos los médicos y también solidario, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Y cuando dije hace un momento, perdón, es el doctor Leonardo López Almejo, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, cuando dice al momento que los 500 médicos cubanos, no es que sean cubanos, no, aunque fueran alemanes, sí, no, ellos son los valientes y los de aquí son los temerosos.
Voy a los anuncios.